Arte como método de expresión y de búsqueda, para lo que se quiere descubrir, para lo que se necesita decir. Madera, porcelana, técnicas ancestrales para performances totalmente modernas. Ai Weiwei, un artista chino, una historia de exilio, de refugios, de migración, de inmigración. Su padre, un poeta intelectual de la época, denunciado como enemigo del régimen y condenado a protagonizar una generación que debía luchar por derechos básicos, intentando sobrevivir. Así forjaron la importancia de una voz que hable a través del arte, que sea cada vez más fuerte y que tenga mayor representación. Reconoce a él mismo como un top businessman. Dice que es raro vender arte, porque ponerle un precio a una pieza o ponerle otro precio es bastante extraño. Él no se preocupa tanto por eso, sino por los flujos de trabajo. Dice que es como los ríos. Lo hace para fluir y para encontrar soluciones. Entonces tiene que crearse los problemas. En el sentido de tener que pensar cómo hacer para pagar infraestructuras, pagar sueldos y todo lo que necesita para llevar hacia adelante sus creaciones. Se crea los problemas para poder resolverlos. Él reconoce que nacemos como personas libres y que mantener un poco de esa libertad lleva el esfuerzo de toda una vida. Hay un punto en el que valorar tu valor real se mide por cómo gastás el dinero que tenés, que puede ser un centavo o puede ser $1.000.000, pero el arte es cómo gastar ese dinero en la vida. Vivió en Estados Unidos. Fue extra en una perfo de Turandot, en Nueva York. Ai Weiwei en 2015 se fue de China, se hizo residente alemán, vivió en Berlín y también decepcionado porque Alemania, dice, no es una sociedad abierta, se fue también de allí. Y ante la pregunta sobre si existe alguna sociedad abierta, él contesta que cada sociedad se refugia en su propio idioma y en su propia cultura, en sus hábitos. Y esa protección es la que no permite que la sociedad sea totalmente abierta porque está protegida por esa debilidad. Cuando hace algunos años le pidió a Lego piezas para armar una obra con las Lego, Lego se lo negó, aduciendo que no estaban para tener posturas políticas. Entonces, Ai Weiwei inició una campaña online pidiendo piezas de Lego a las personas que lo siguen. Si tenían piezas de Lego en sus casas extra y se lo querían hacer llegar, había una manera de resolver la logística que él mismo proponía. Juntó las piezas, armó la obra con los Legos de la colaboración de las personas. Incidente Lego, una pieza de casi 15 metros de largo que ocupó toda una pared en la galería del Museo del Diseño de Londres en el año 2015-2016 y a partir de ahí ha recorrido otros espacios. En el Museo Musac, no sé cómo lo dirán, en León, España, el año pasado, 2025, Ai Weiwei estuvo con su muestra especialmente vinculada con el Don Quijote y un montón de otros trabajos de grandes dimensiones y una gran selección de las obras, incluidos un montón de documentales de la libertad de expresión, las crisis migratorias, la defensa de los derechos humanos. Para encontrar el origen de este Don Quijote de Ai Weiwei, que dio título en ese momento a la muestra, hay que ir a la infancia de Ai Weiwei. El padre era poeta y tuvo entre sus libros una edición de la obra maestra de Cervantes, y él se acordaba de la portada y de los dibujos, de las ilustraciones que tenía la obra. Y se acordaba también de una breve introducción a la historia que le había contado su padre. Esa pareja Don Quijote-Sancho Panza dice que siempre le rodó ahí como en la imaginación infantil, más allá de la doctrina maoísta que dictaba que todo tenía que ajustarse a una lógica, a una racionalidad. Lo más importante de esto fueron los números del museo. Para entender un Ai Weiwei contemporáneo 2025 en Europa. El título indica 33 millones de euros de impacto y 100.000 visitantes. Hablan de un impacto económico de 33.2 millones de euros, de los que más de 13 millones estuvieron directamente vinculados a la actividad del museo y 20 de forma indirecta. Así lo plantea el museo. Esta cifra, comparada con la inversión que hizo el Musac para desarrollar la muestra, deja un retorno de aproximadamente 19.02 euros por cada euro invertido. Vamos a lo importante, año 2022. Se estrena una ópera que tendría que haberse estrenado mucho antes. Ai Weiwei es convocado para dirigir por primera vez la ópera. ¿Le gusta la ópera? No. ¿Le gusta la música? En general no escucha música. Ai Weiwei's Turandot es un documental y es una puesta en escena de la ópera de Puccini dirigida por Ai Weiwei en el Teatro de la Ópera di Roma. En el 2022 se lanzó. Varios años antes fue convocado para dirigir esta ópera. Se acerca a la ópera y, como dice mi amiga Macarena, si te invitan a dirigir una ópera, ¿cómo no vas a dirigir una ópera?
dio un giro completamente total y contemporáneo a la ópera, usando una escenografía, un vestuario, proyecciones de video, todo para dar unas muy buenas reflexiones a las problemáticas actuales que lo preocupan y lo ocupan como artista. Entonces, de alguna manera usó como telón de fondo esta ópera para discutir todo lo que le fue pasando mientras empezaron los detalles. Se encuentra con todas las personas que tienen sus puestos en el teatro de la ópera y ahí tiene que empezar primero a dar cuenta de que se está acercando por primera vez a una idea como la ópera, pero que todo su recorrido artístico le permite formar parte de aquello. Una de las cosas más llamativas es, por un lado, los que lo conocen como artista sintiendo que estaban haciendo algo magnífico. Y los que quizás no lo conocen tanto como artista o sí los conocen, pero estaban muy preocupados por cómo llevar hacia adelante su trabajo, que no tiene que ver exactamente con una puesta en escena contemporánea, sino, por ejemplo, con crear los trajes para armar todos esos vestuarios de una ópera, se complicaba un poco más. En el documental no se esconde la incomodidad de la directora de vestuario en un principio, cuando parece que no se entendían muy bien. Ella dice que el idioma que ella usaba es el suyo, el de las telas, el de las texturas, el de los colores, y él no podía entrar en ese idioma, tenía que verlo. Entonces hicieron un despliegue maravilloso. Para sorpresa de él, cada una de las piezas que se ven en cada una de las escenografías y en cada uno de los vestuarios de la ópera está hecho a mano. Entonces todo lo que él tenía en la cabeza que podría llegar a vestir Turandot se fue haciendo, se fue creando, se fue mapeando, se fue pivoteando y quedó de la manera más Ai Weiwei posible del mundo. Reconocido por la misma directora de vestuario, en un momento aparece el orgullo cuando la pega, cuando realmente le presenta a Ai Weiwei algo que podía ir. La típica del ensayo en la ópera o del ensayo en el teatro, un piso marcado, con las marcas de hasta acá un bailarín, hasta acá un coro, hasta acá no sé qué cosa. Terminó armando la representación de los países y los continentes del mundo en el piso. Y una vez que estuvo eso y vio a los personajes ahí parados, le dio una vuelta extra y tenía que tener una especie de volumen en donde los países más pobres podrían contener a los coros, por ejemplo, a la parte como más pobre de la ópera, en el sentido de la actuación en sí misma o en el sentido en el que se puede llegar a ordenar por orden de importancia una ópera. Y así fue como cayó el de escenografía, diciendo, ¿y ahora cómo hacemos esto? También Ai Weiwei, al estilo propio con su arte y demás, ha generado una escenografía que me suena que es una de las primeras veces que la escenografía tuvo ese peso y esa importancia en la creación. No porque era algo complicado, sino porque era algo completamente abstracto, con una bajada de línea muy potente y sutil, y por eso bastante difícil de crear. El primer director de ópera que le había tocado dirigir esto, un italiano canchero que estaba súper baboso con el tema de tener la posibilidad de llevar hacia adelante la parte musical de la orquesta en una ópera dirigida por Ai Weiwei, no pudo participar finalmente. Porque mientras estaban ya ultimando detalles con la coreografía, con el escenario, con el vestuario, COVID-19. Así es, tienen que cerrar el teatro. El mismo director de la casa de ópera cuenta que en, no sé, 140 o 150 años el teatro nunca había cerrado, que había atravesado guerras, que había atravesado todo tipo de tema internacional y todo tipo de tema en Europa, pero que nunca había cerrado las puertas. Y esta era la primera vez y toca justo antes del lanzamiento de Turandot Ai Weiwei. Tema aparte, ya sabemos de qué se trata esto del COVID. La cuestión es que pasa 1 año y medio, más o menos, y cuando el teatro puede volver a abrir las puertas, ahí están todos ensayando con barbijos. Se retoman los ensayos con la intención de lanzar el Turandot Ai Weiwei y tienen que cambiar de director de orquesta porque ya no está disponible, eso dice el documental. Llega una directora de orquesta muy estricta, se la ve, y al final muy emotiva o emocional también, porque en el momento en el que retoman los ensayos se declara la guerra en Ucrania. O sea, que ahora que estoy uniendo puntas, fue 2 años después del COVID. COVID declarado en marzo, guerra de Ucrania en febrero, 2 años después. La directora de orquesta ucraniana.
De alguna manera, Ai Weiwei empieza a significar ahí también todo su recorrido artístico con esto del exilio o del refugio o de los migrantes, cuando también tenemos ante nosotros una situación o dos situaciones mundiales tan grosas que atraviesan, en este caso, los ensayos, porque no se había llegado a lanzar la ópera completa. Una cosa maravillosa el documental, digno de ver a los que somos súper curiosos por el arte en general y que nos volvemos locos por poder entrar a un teatro para ver el detrás de escena especialmente. Me hizo acordar a una de las primeras visitas de mi vida en el Teatro Colón, donde todavía se podían visitar esos espacios de creación de, no me acuerdo si era vestuario o escenografía, que están por debajo de las calles. Y también me hizo recordar a mi última recorrida por el Teatro Nacional en Londres, que hay una especie de recorrido privado, que no sé si se puede seguir haciendo, donde vas y chusmeas absolutamente todo el detrás de escena y la creación de esos lugares, que a mi criterio tiene una magia total. Si te pasa lo mismo, el documental de Ai Weiwei Turandot es uno para ver.